Bienvenido, ya estamos aquí con un nuevo vídeo de nuestro canal Es la Guerra. En los últimos años, los drones se han hecho un hueco en todos los ámbitos de la acción militar, acaparando protagonismo, alterando las reglas de juego tradicionalmente establecidas e imponiendo la necesidad de revisar las doctrinas y de rediseñar armas y equipamientos. Pero este uso militar tan extensivo empezó ya a principios de la segunda mitad del siglo XX. Ya en la guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975, los americanos realizaron más de 34.000 misiones de vigilancia sobre el sudeste asiático, en lo denominado misiones Lightning Bug, que significa luciérnaga en inglés. El siguiente salto, pasando de la vigilancia al ataque, se da a principios del siglo XX, cuando los americanos utilizan por primera vez un dron Predator para intentar eliminar un objetivo de inteligencia cerca de Khost, en Afganistán. Y más recientemente los estamos viendo revolucionar conflictos militares de gran intensidad, como la guerra de Ucrania. Pero esta explosión tecnológica no es el resultado del desarrollo concreto de unos pocos años y de ámbitos concretos de ramas de la ciencia estrechamente relacionadas con el funcionamiento de los drones. Y entonces, ¿dónde, cuándo y cómo surge la idea y las tecnologías para usar vehículos no tripulados como armas de guerra? En el vídeo de hoy os invitamos a conocer los antecedentes de los drones en su papel militar y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Antes de empezar el vídeo, te agradecería que te suscribieses al canal. De esta manera nos ayudas mucho a seguir desarrollando este tipo de contenidos. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Ahora sí, empezamos con el vídeo. La actual guerra de Ucrania ha puesto en un primer plano el uso extensivo y en diferentes funciones de todo tipo de drones como instrumentos de combate, demostrando una gran eficacia con un bajo coste y una relativa facilidad de producción. Aunque en estos escenarios bélicos recientes los drones han asumido un papel muy relevante, que seguro que obligará a revisar a todas las partes implicadas las distintas doctrinas militares, el concepto de dron no es una novedad en el campo de batalla, estando presente en su esencia básica, no tan avanzada como las actuales, en conflictos bélicos ya de siglos anteriores. Antes de seguir, veamos qué entendemos por un dron. En sentido estricto, un dron es lo que en inglés se conoce como un UAV, un Mainnet Aerial Vehicle, o vehículo aéreo no tripulado. Es decir, son el tipo de vehículo no tripulado que emplea el medio aéreo para su actividad. Pero por extensión, dentro de este término, estamos popularmente incluyendo también otros vehículos no tripulados de ámbito terrestre y acuático. Esta denominación general es la que contemplaremos en este vídeo, es decir, hablaremos de los drones como genérico de vehículos no tripulados, con independencia del medio en el que desarrollen su actividad. Pues dicho esto, profundicemos un poco en la historia, para ver de dónde surge la idea de los drones. Como pasa con todas las tecnologías avanzadas, los drones, tal como los conocemos hoy, no son el resultado de un hecho o invento puntual y concreto en el tiempo. Son el resultado de una larga evolución, en la que investigadores de diferentes especialidades científicas han invertido tiempo y recursos, acompañado de innumerables pruebas de ensayo-error, para ir dando forma progresivamente al amplio abanico de este tipo de ingenios que podemos ver hoy en día en diferentes entornos de actividad civil, y en concreto en el ámbito militar. Sin duda, en las dos últimas décadas se han convertido en una revolución tecnológica de tal alcance que está afectando a las operaciones militares en la forma en la que las teníamos entendidas. El desarrollo de las tecnologías y materiales asociados están permitiendo emplear su gran potencial en usos militares generales, pero además están asumiendo un papel muy relevante en las llamadas guerras asimétricas. Dejad en los comentarios si os interesa que hablemos más en detalle del papel actual de los drones en los conflictos militares y sobre cómo pueden evolucionar en los próximos años. Es tal el impacto que están teniendo los drones en los conflictos recientes, por ejemplo en la guerra de Ucrania, que hace que se esté cuestionando el papel y el empleo de armas y equipos considerados como clásicos en el despliegue militar de cualquier ejército convencional. Pero volvamos con el tema del vídeo de hoy, que es el origen de los drones en general. Es normal que por el rápido desarrollo y protagonismo que están teniendo los drones podamos caer en el error de pensar que son un desarrollo moderno, una cosa de finales del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, pero el tema se remonta más, mucho más, y hoy vamos a conocer algunos antecedentes de estas armas y equipos militares. Empezaremos el repaso histórico por uno de los primeros antecedentes a los actuales drones, y que se remontan al siglo IV a.C. En aquel entonces, el desarrollo de la tecnología solo permitía emplear el medio acuático, los ríos y aguas costeras, como plataforma para estos primeros ingenios. Los primeros ingenios que podemos considerar son los brulotes,
¿Pero qué son los brulotes? Los brulotes, también conocidos antiguamente como bajeles de fuego, son embarcaciones cargadas de materiales explosivos o combustibles y que están equipadas con arpeos o garfios para aferrarse a los objetivos, y que se destinaban a incendiar los buques de guerra enemigos fondeados o a destruir las obras de los puertos o los puentes tendidos sobre los ríos. Los brulotes se empleaban de dos maneras: bien acercándolos al objetivo durante la noche para activar su carga destructiva antes de abandonarlos, o bien, y este sería el uso que nos interesa, dejándolos llevar por la corriente o al impulso de vientos apropiados para que los acercaran ya activados al objetivo escogido. Está claro que el sistema de control quedaba sujeto a las circunstancias reinantes y que el margen de maniobrabilidad era por tanto muy limitado, pero ya sentó las bases de intentar provocar un daño relevante al rival sin exponerse a bajas propias y empleando recursos más económicos o menos importantes que los objetivos que se pretendían atacar. Con este concepto ya hay constancia de su uso en el asedio de Siracusa, entre los años 415 al 413 a.C., por parte de los tirios en su lucha contra Alejandro Magno, o del uso por parte de la flota cartaginesa en sus acciones contra la armada romana. Más adelante, en la Edad Media, en el asedio de Amberes de los años 1584 a 1585, se emplearon para intentar destruir el puente de barcas tendido por los españoles sobre el río Escalda, o algo más tarde, por parte de los ingleses en su lucha contra la Armada Invencible en 1588. Los brulotes siguieron siendo muy utilizados durante los siglos XVI, XVII y XVIII, obligando a menudo a las naves de la época a tener que hacer bruscas maniobras de evasión para evitar a estos peligrosos ingenios. Los últimos éxitos de los brulotes en estos niveles de configuración tan básicos son relativamente recientes y se produjeron durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico, entre Chile y los aliados Perú y Bolivia. En estas acciones, unos valientes torpedistas peruanos utilizaron lanchas con trampas explosivas ocultas para hundir el transporte artillado Loa que participaba en el bloqueo de Callao, y en una acción similar consiguieron otro éxito contra la goleta Covadonga. En estos casos, los propios tripulantes de las embarcaciones objetivo fueron engañados ante el aspecto inofensivo de las pequeñas embarcaciones a la deriva, aproximándolas a sus barcos e iniciando involuntariamente los dispositivos trampa que provocaron su explosión y el hundimiento de sus barcos. Estos principales precursores de vehículos no tripulados experimentaron una significativa evolución en los siguientes conflictos, desarrollándose especialmente en forma de evolucionados torpedos buscadores acústicos de largo alcance, como el G-7 alemán de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, este concepto de embarcaciones no tripuladas ha resurgido con fuerza, bajo la cobertura de las más modernas tecnologías de navegación GPS, con cámaras nocturnas, térmicas y control por radio, en forma de lanchas rápidas de ataque que se han convertido en toda una amenaza letal difícil de contrarrestar por parte de las unidades navales modernas. En la actual guerra de Ucrania, la armada rusa en aguas del Mar Negro ha sufrido ya significativas pérdidas a manos de embarcaciones de este tipo, como por ejemplo de las Sea Baby ucranianas. Ante este nuevo escenario, las principales armadas del mundo están estudiando y desarrollando nuevas doctrinas de combate y materiales militares susceptibles de contrarrestar estas amenazas. Vayamos ahora con el medio aéreo. Por sus propias características, es el medio que más tardíamente ha controlado el hombre, y especialmente para su uso con fines militares. Es por ello que, aunque hay precursores primigenios bastante antiguos, no tuvieron un desarrollo relevante hasta las últimas décadas. Pero a la vez, por sus propias características y de la mano de las nuevas tecnologías, es en este entorno donde han experimentado una evolución más acelerada. Aunque hay algunas referencias antiguas a ingenios voladores, como el uso de cometas, los primeros antecedentes relevantes los encontramos en julio de 1849, cuando el ejército austriaco elevó un número considerable de globos no tripulados con bombas activadas por control remoto, para arrojarlas sobre Venecia. Parece que un cambio de viento no previsto hizo que la experiencia no fuese muy positiva, pero la prueba ya estaba hecha. Con el surgimiento de la aviación, a principios del siglo XX, se hicieron pruebas instalando cámaras fotográficas en aeronaves no tripuladas, aunque los resultados en su día no pasaron de tener un carácter experimental. Pero como suele suceder, los conflictos bélicos suelen ser impulsores de nuevas tecnologías, y la Segunda Guerra Mundial fue el marco propicio de muchas de ellas. En este sentido, un avance sustancial fue el aporte japonés, realizado durante la Segunda Guerra Mundial, a través de los globos incendiarios Fugo. Estos ingenios consistían en globos de papel, de unos 10 metros de diámetro, rellenos de hidrógeno
y con una carga útil de 4 dispositivos incendiarios de 5 kilos cada uno, y una bomba antipersona de 15 kilos de alto poder explosivo, que una vez soltados al vuelo quedaban a la deriva a gran altitud, impulsados por la corriente de chorro que circula en las capas altas de la atmósfera, y que los desplazaba desde las bases de lanzamiento en Japón sobre el Océano Pacífico hasta América del Norte, donde liberaban su carga explosiva. Aunque el sistema era ingenioso, las grandes distancias, la complejidad de gestionar la flotabilidad del propio globo y la falta de control sobre el mismo hacía que los resultados fueran cuanto menos inciertos. El ejército imperial japonés lanzó entre noviembre de 1944 y abril de 1945 alrededor de 9.300 globos Fugo desde diferentes sitios en la costa de Honshu, pero solo alrededor de 300 fueron encontrados u observados en Estados Unidos, Canadá y México. El objetivo perseguido era el de provocar incendios forestales a gran escala y crear el pánico entre la población, como respuesta a la incursión de bombardeo sobre Japón realizada por el teniente coronel Doolittle. Las bombas que portaban los globos Fugo resultaron eficaces como iniciadoras de incendios, debido a las condiciones estacionales húmedas, y no se atribuyó ningún incendio forestal destacable a esta ofensiva japonesa. Las únicas víctimas mortales se produjeron el 5 de mayo de 1945, cuando 6 civiles murieron a causa de una de las bombas, cerca de Bigelow, Oregón, convirtiéndose, además, en las únicas víctimas mortales de la Segunda Guerra Mundial en territorio continental de los Estados Unidos. Al final, la falta de información sobre los resultados y la escasez de materias primas para su fabricación hicieron que los japoneses abandonaran el proyecto de las bombas globo. No obstante el fracaso, se puede considerar este desarrollo como el primer sistema de armas con alcance intercontinental, anticipándose a lo que sería el misil balístico intercontinental que tuvo su primer exponente en el R-7 Semillorka de la Unión Soviética en 1957. Estos ensayos japoneses tuvieron un posterior desarrollo en el uso de estas corrientes aéreas de las capas altas de la atmósfera para su aprovechamiento en vuelos convencionales transoceánicos. Aunque hoy en día esta tecnología de los globos nos pueda resultar totalmente anacrónica, no hace muchos meses estalló un conflicto diplomático entre Estados Unidos y China a raíz de la presencia de un supuesto globo espía chino con finalidades genocida sobre el espacio aéreo americano, y que tuvo que ser derribado por un misil disparado desde un F-22. Pero bueno, volviendo al hilo. Tras estos primeros ensayos con globos japoneses, siguieron pruebas ya más exitosas por parte de los alemanes, con bombas aéreas guiadas por radio, pero de esto podemos hablar otro día. Hoy en día, el desarrollo de diferentes fórmulas y utilizaciones de vehículos aéreos no tripulados ha experimentado un espectacular avance, aumentando el alcance, la autonomía, la precisión, la letalidad de las cargas transportables y disminuyendo su coste de fabricación, presentándose por ello como una alternativa eficaz contra el armamento convencional, que no puede competir ni en coste y ritmo de construcción con este tipo de aparatos. Veremos qué nos depara en este sentido los desarrollos en los próximos años. Bueno, llegamos ya al medio terrestre, que por ser nuestro medio natural ha sido el más susceptible a lo largo del tiempo para el desarrollo de ingenios de guerra no tripulados. Desde animales arrastrando haces de leña ardiente hasta carretas cargadas de sustancias incendiarias o explosivas, la lista de inventos en este sentido es amplia, aunque limitados por la tecnología existente en cada época, tenían una efectividad incierta. Algo más sofisticado fue el empleo de animales, de perros en concreto, como medios de aproximación de explosivos a objetivos enemigos, como fue el caso de su uso por parte de las fuerzas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial para frenar el avance de los carros alemanes, aunque estas aplicaciones las dejaremos fuera de la categoría de vehículos no tripulados. En este mismo contexto, los alemanes pusieron sobre la mesa una propuesta que bien podríamos considerar un dron terrestre dentro de la regla. Nos referimos al Goliath, un interesante ingenio al que vamos a dedicar un poco de tiempo. El Goliath, a pesar de que su nombre parezca indicar lo contrario, fue un pequeño vehículo desechable a motor, que se desplazaba sobre orugas y se guiaba por cables, y que fue utilizado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Transportaba una carga explosiva de 60 a 100 kilos, según el modelo, siendo ideado para emplearse en múltiples papeles, como destruir tanques, dispersar formaciones densas de infantería o para demoler edificios y otras estructuras. Se puso en acción a principios de 1942 y fueron empleados en todos los frentes donde combatió el ejército alemán, de la mano de unidades Panzer y de ingenieros de combate especializadas. En la experiencia en combate se vio que si no estaban suficientemente protegidos,
eran susceptibles de ser desactivados por la acción de infantes decididos, simplemente cortando los cables guías que controlaban su movimiento. A pesar de que se construyeron un total de 7.564 Goliaths, no se consideró como un éxito, dado el alto coste por unidad, su baja velocidad de tan solo 9,5 km por hora y su delgado blindaje, que junto al sistema de control por cable los hacían muy vulnerables. Aunque en su momento fueron capturados por los aliados en gran número y examinados por los servicios de inteligencia, no fueron considerados de gran valor militar. Tampoco tuvo mucho rendimiento su aprovechamiento en otras actividades para las que intentaron aprovecharse, como vehículos de remolque, ya que no estaban diseñados para un uso sostenido en el tiempo. Pero los ingenieros alemanes, a través del Goliath, que fue el resultado de las necesidades bélicas de la época, pusieron las bases para los posteriores avances en materia de tecnologías de control a distancia. A partir de estos precursores en los diferentes medios, y gracias al desarrollo de las tecnologías de radiocontrol y la transmisión de datos, se empezaron a expandir estos ingenios en toda su potencialidad, hasta llegar al momento actual en que su presencia y relevancia en los campos de batalla están haciendo replantear diseños de armas para protegerse o repeler la amenaza que suponen. Para hacernos una idea de lo que representa esta industria de los drones militares, aquí os dejo algunos datos. En el 2023, el mercado mundial de los drones militares equivalía a unos 13.100 millones de euros. La previsión de crecimiento sostenido para los próximos 10 años es de aproximadamente un 9,5% anual, por lo que se estima que este mercado en el año 2030 gire en torno a los 29.600 millones de euros. Un mercado en crecimiento gracias a varios factores relevantes. Por un lado, la rentabilidad de estos ingenios en comparación a los vehículos convencionales tripulados. Por otro, la creciente integración en los nuevos sistemas de guerra que se desarrollan, lo que facilita su uso. En tercer lugar, los avances en tecnología que permiten mayor alcance, mayor duración de las baterías y mejor calidad de imagen y audio. También, otro de los elementos que impulsará este mercado es la llegada de la inteligencia artificial, que permite elegir objetivos de forma autónoma y con precisión. Y por último, un aumento coyuntural de las operaciones militares en el mundo y de tensiones geopolíticas que estimulan el gasto mundial en armamento. Pero a la vez, este desarrollo acelerado de los últimos años plantea también nuevos retos y riesgos que afrontar. Por una parte, tenemos que la democratización de este nuevo tipo de armas puede suponer el incremento en los riesgos de conflictos militares hasta ahora de carácter local. Por otra parte, tenemos la aparición de nuevos actores desestabilizadores, como pueden ser grupos terroristas o bandas delictivas organizadas. Riesgos que implicarán revisar los distintos marcos legales que puedan ser de aplicación, como los criterios éticos de su empleo en conflictos o las herramientas para el control de su desarrollo. Esto es especialmente necesario si pensamos, por ejemplo, en el caso de los desarrollos de los LABs, traducido sistemas de armas letales autónomos, o armas robóticas como popularmente se las conoce. Por otra parte, su impacto real ya está alcanzando niveles que obligarán a replantear doctrinas militares de empleo de unidades terrestres, navales y aéreas en todos sus ámbitos, y a replantear los futuros desarrollos armamentísticos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido para mirar un poco más allá de los últimos años cuando hablemos de drones militares. No olvidéis darle a like si os ha gustado y suscribiros al canal. Un saludo.